nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera orvía. Y ya está aquí José María Pemán, como cada cita de los lunes, a hablarnos de cine. Y hemos empezado con La bien pagada, de Miguel de Molina, porque viene a hablarnos de esos 75 años desde la Guerra Civil Española, ¿no? Así, claro, el 18 hoy, claro. Sí, claro. Es que hoy el programa era obligado. Hoy se cumplen exactamente 75 años del comienzo de la Guerra Civil Española, que, por cierto, y esto es a título de curiosidad, hoy es la festividad de San Federico, que en principio por sí mismo no nos dice nada, pero sí que este día es un día que fue muy trascendental en la vida de Federico García Lorca. Porque Federico García Lorca, el año 1936, residía en Madrid. En la residencia de estudiantes. Exacto. Y se trasladó a Granada, a la huerta de San Vicente, donde tenía a su familia para celebrar su santo, que era hoy. Y eso dio pie a la persecución y al posterior apresamiento y fusilamiento. Ya se quedó allí, que seguramente pues los historiadores y el sentido común hace pensar que si no hubiera ido de Madrid a Granada a celebrar su santo, es muy posible que hubiera sobrevivido a la guerra civil, aunque después hubiera sido exiliado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue un hecho determinante y no deja de ser una casualidad, y, bueno, pues lo digo como anécdota, ¿no? Así que si algún Federico nos está escuchando, pues aprovechamos la ocasión para felicitarlo. Pero ¿no crees que de todos modos con el estallido de la guerra se hubiera ido a su ciudad? Ellos pensaban que tenían cierta protección por algunos familiares que sí que eran de derechas, algo así por lo que he escuchado. Los Rosales, la familia Rosales, sí. El poeta Luis Rosales, que era amigo suyo y era un hombre de derechas, afectó al régimen sublevado, a los militares. Y él pensaba que y de hecho estuvo un mes protegido, porque Federico fue fusilado un mes después, exactamente el 19 de agosto del año 36. Pero Federico estuvo, eso se puede leer en las biografías, estuvo dudando de si era conveniente acercarse a su Granada natal. Donde podía haber ciertas... natal, él nació en Fuente Vaqueros, pero donde residía la familia, porque él era consciente del peligro que corría, ¿no? Claro. Entonces, es muy posible que el Madrid hubiera pasado más desapercibido. Claro. Pero bueno, estos son hipótesis, conjeturas, que, pues no viene demasiado al caso. Igual si hubiera ido con su amigo Luis Buñuel, o yo qué sé. Sí, claro, podría ser. Luis Buñuel tampoco era un hombre de derechas y, sin embargo, pues sobrevivió, aunque después tuvo que sufrir el exilio. Hay que recordar que murió en México, Luis Buñuel, tras varios años de exilio, claro. Claro. Y muy mayor ya, murió de viejo. De viejo, exacto. No, yo es que lo que conozco de Federico García Lorca, sobre todo, es por la biografía de Luis Buñuel, en la que le dedica un pequeño capítulo a esa amistad que tuvo con Federico García Lorca, que le parecía una persona pues increíble y que... Sí, y junto con Dalí, no hay que pero a Dalí no le guarda tan buen recuerdo. Bueno, Dalí tuvo sus veraneos allá por su Cadaqués, Figueras, la patria chica de Sí, pero de a mí Dalí. Bueno, por lo que decía el libro, acababa soñando que estrangulaba a Gala porque decía que era una mujer horrible que lo había cambiado por completo. Sí. Y bueno, que siempre se había dejado llevar un poco. Pues... Algún día tendremos que dedicar un programa a estos personajes. Que siempre nos liamos. Sí, no, lo digo porque es interesante, ¿no? Y también el cine ha recogido en varias películas esta relación entre Dalí, Lorca y Buñuel. Sí. La de Carlos Saura. El Salomón. Salomón y la mesa del rey Salomón. Es muy rara esa película. La mesa del rey Salomón. Pero tiene unos efectos especiales interesantes, sí. Sobre todo hay uno que ya comentaremos en su día, si es que hablamos de esto. Hoy, si te parece, nos vamos a centrar en las películas sobre todo españolas, que han reflejado el tema de la guerra civil española y sus consecuencias. Debo comenzar diciendo que este fin de semana ya hemos tenido la oportunidad de ver algunas cosas en televisión española. Yo estuve viendo el sábado un documental en la Segunda. Los documentales casi siempre se asocian a la 2. He visto un documental en la 2, pues yo vi un documental en la 2 por la noche, precioso,
que se titula Las cajas españolas, que contaba la historia de cómo el gobierno republicano tuvo que desalojar prácticamente el Museo del Prado ante la amenaza de las tropas nacionales de bombardear la ciudad de Madrid y llevar la mayor parte de las obras que ellos consideraban como más representativas, trasladarlas a Valencia, con todo lo que supuso de un recorrido salpicado de controles, de peligros, de asaltos, de puentes por los que no podían transitar porque las cajas que embalaban las obras de la pinacoteca excedían la altura del puente, etcétera, etcétera. Y luego esto fue el viernes, creo. Y el sábado por la noche, en versión española, en la primera, pudimos ver la película Dragón Rapide, escrito, que es el avión que trasladó a Franco desde las Islas Canarias a Marruecos el día 17 de julio del año 36 y que se considera como el viaje iniciático, el viaje que dio comienzo, que abrió, digamos, el pistoletazo, nunca mejor dicho, del comienzo de la Guerra Civil. Y bueno, pues ya si te parece podemos hacer un repaso de películas. Yo me he quedado un poco sorprendido porque empecé a tomar notas en casa para preparar un poco la sección de hoy y bueno, pues en internet me salieron como unas 50 o 50 y tantas películas españolas que tratan de este tema, ¿no?, de la Guerra Civil. A lo largo de todas las décadas que han pasado desde... Claro, pero se habrán hecho muchas después de que haya acabado el franquismo. Exacto, sí, la mayor parte de las películas comienzan ya, o las películas que más éxito comercial han tenido y más repercusión ya son a partir de la década de los 70. Franco murió en el 75, pues a partir de los 70 y especialmente en la década de los 80, 90 y 2000 es cuando se han hecho las principales versiones. Si te parece, vamos a comenzar con una que tú misma me decías antes de empezar el programa, que es de obligado visionado y obligado estudio en las carreras de periodismo, filosofía y letras, historia, etcétera, etcétera, que es la película Raza, que es una película del año 1941 que se hizo 2 años después de acabarse el conflicto y que la dirigió José Luis Sáenz de Heredia, pero el guión era del mismísimo generalísimo, vamos a utilizar los superlativos, del mismo Franco, que lo firmó con un seudónimo, Jaime de Andrade. Es una película interpretada por 2 grandes actores de la época, que eran Alfredo Mayo y Ana Mariscal, 2 actorazos de aquella época, pero que claro tiene el tinte, el sesgo que le quiso dar el propio Franco de apología del triunfo, ¿no?, del triunfo del bando Sí, sobre nacional. todo que quiere contar historia atrás de cómo justificando ese asalto militar. Exacto, sí, es una película que es un poco el documento justificativo de una guerra, ¿no? Del porqué de una guerra. Es como que esas cortes que ya estaban dirigiendo el país, pues bueno, que realmente no estaban mirando por la hegemonía ni por la España de clásica, recordando a esa Cuba y a esos militares que iban a luchar a Cuba y a esa... Exacto, sí, tiene el interés de ser un documento histórico. La película no tiene ningún interés desde el punto de vista fílmico. Sí, desde el punto de vista interpretativo por la calidad de los actores, pero bueno, pues la citamos porque es un documento histórico al que hay que hacer referencia en esa primera década posterior a la Guerra Civil, ¿no? Y hay otra película también clásica, luego ya pasaremos a las más recientes, que es la película, esta no es española, es estadounidense, está dirigida por un director que se llama Sam Booth, escrito con W, 2 O's, acabado en D, interpretada por otros 2 grandes actores que son Gary Cooper e Ingrid Bergman. Es una película que se titula ¿Por quién doblan las campanas? Es la obra clásica por la que es conocido Ernest Hemingway, que por cierto se acaban de cumplir hace muy poquito 50 años de su fallecimiento, y cuenta la película la intervención de la Brigada Lincoln, una brigada americana que vino en apoyo al bando republicano. Exacto. Entonces, bueno, pues es una película que tiene también el interés de que el guión está firmado por el propio Hemingway y la calidad de los intérpretes, que son 2 grandes actores del cine clásico americano. ¿Has dicho que era de Orson Welles, no, esta película? ¿O... No, el director es... de George
No, Sí, la novela, la novela es de Hemingway y el director es un americano que se llama Sam Booth. Sam Booth. Exacto. ¿Y de qué año es esta película? Pues esta película es del año 43, exactamente, 2 años después de Raza, que hemos dicho que era del año 41.